La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, Lo que necesitamos es promover el uso intensivo en las construcciones, en las mueblerías, el uso de la madera y otros materiales no tanto, puesto que el costo energético de producir madera es muy bajo. Por lo tanto, las condiciones que tiene son para incluir el cultivo de árboles en el concepto de fincas integrales. Es decir, hay fincas que pueden hacer bloques de plantación y hay muchas fincas que pueden utilizar los árboles como árboles aislados. Por ejemplo, las fincas ganaderas son las fincas con cultivos agrícolas. Bueno, el uso de la madera es importante, puesto que es un recurso renovable, o sea, siempre lo vamos a tener. Además, es un recurso que siempre ha estado a la par del hombre. Dentro de sus características tenemos que tiene una muy buena trabajabilidad, es un elemento muy hermoso, de fácil acabado, nos brinda protección acústica, sonora, eléctrica. Y todo eso se confabula para hacer de lo que es la madera uno de los productos más versátiles y amigables con el ambiente que hay hoy día. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a conversar sobre el uso sustentable de la madera, sí, de volver a la madera. Un recurso natural tan importante, tan bello, que nos evoca tantísimos sentimientos y recuerdos, el cual por mucho tiempo ha sido considerado como un recurso en riesgo. Sin embargo, hay infinidad de acciones que se han tomado aquí en el país, investigaciones y demás trabajos que están haciendo diferentes instituciones públicas y privadas que nos han permitido retomar este recurso, y por eso es que hoy vamos a hablar de ello, de volver al uso de la madera en las actividades cotidianas de nuestro país. Precisamente para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad Carlos Ávila, quien es investigador, extensionista y académico del Instituto de Investigación y Servicios Forestales INICEFOR de la Universidad Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña Ana Isabel Barquero, quien es la directora del Instituto de Investigación y Servicios Forestales, el INICEFOR de la UNA. Bienvenido una vez más, Ana Isabel, a Una Mirada. Muchas gracias, Maribel. Y además nos acompaña el señor Alfonso Barrantes, quien es el director ejecutivo de la Oficina Nacional Forestal. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, este tema es bien interesante porque si hay un material en la historia de la humanidad, como decían al inicio del programa, ¿verdad?, que uno siente como que es parte del entorno, parte de nuestra cotidianidad, es la madera. Y quienes crecimos en casas de madera, ¿verdad?, tenemos recuerdos muy particulares, ¿verdad?, de olores, sonidos, sensaciones, texturas, en fin. Sin embargo, un poco la motivación de este programa es eso, es retomar el tema del uso sostenible de la madera, de reincorporarlo en las actividades del país, lo cual a algunas personas les puede sonar un poco extraño. ¿Cómo? No es que no hay que usar la madera, que hay que cuidar los árboles, en fin. Por ahí vamos a empezar, por hacer tal vez un diagnóstico general, y tal vez en esto, don Alfonso, usted nos puede ayudar. ¿Cuál es la situación de la madera en el país, bueno, y en el mundo en general? Sí, bueno, básicamente, la Oficina Nacional Forestal desde hace ya más de una década actualiza todos los años la información sobre uso de la madera. Y podemos decir, en este momento las cifras más recientes que tenemos es del año 2011. Durante el 2011 básicamente se procesaron en el país
unos 919.000 metros cúbicos de madera en rollo. Cuando decimos madera en rollo, pues nos referimos a la madera, las trozas cuando no han sido aserradas todavía. Ya desde hace varios años, un porcentaje muy alto de esa madera proviene de plantaciones forestales, o sea, de árboles cultivados. Aproximadamente el 74% de la madera que se procesó en el año 2011 provino de plantaciones forestales. Alrededor de un 22-23% de terrenos de uso agropecuario, o sea, lo que son potreros, árboles en potreros, árboles con cultivos, y solo alrededor de un 3% era madera proveniente de los bosques. De manera que y eso ya es lo común, digamos, en los últimos 7, 8 años. Aquí podemos decir que los esfuerzos que el país ha venido haciendo desde hace unos 25, 30 años en establecer plantaciones forestales, pues han rendido frutos porque estas plantaciones proveen la mayor parte de la madera que se consume a nivel nacional. Y para eso es esa madera de esas plantaciones, para ser consumida. Exactamente, exactamente. Es importante mencionar también que el uso de la madera genera a la economía alrededor de 285 millones de dólares, producto de las labores de extracción, de cosecha, las labores de transporte, de aserrío, y también el procesamiento, el uso de esa madera en mueblería, en construcción. Y algo importante, se generan alrededor de unos 16.000 empleos permanentes por el uso de madera en el país. Algo relevante es que un porcentaje alto de ese empleo que se genera en las zonas rurales, en las zonas menos favorecidas. Esto es muy diferente cuando hacemos un análisis de otras industrias, donde se concentran principalmente en el Valle Central. La industria forestal está más cerca de las áreas de cultivo, más cerca de los bosques, y entonces genera empleo en áreas rurales menos favorecidas. ¿Y estas plantaciones están en todo el país? Sí, hay núcleos de desarrollo que a través de los años han sido los más relevantes. En general podemos decir que hay por todo el país, pero uno podría identificar al menos unos 3 núcleos de desarrollo o polos de desarrollo importantes, como son la zona sur, donde trabaja don Carlos, la zona norte, principalmente San Carlos, Los Chiles, Upala, Guatuso, y también ha habido un núcleo de desarrollo importante en la península de Nicoya, la parte de Nicoya, Nandayure y los alrededores, que han sido como las 3 áreas donde más se ha plantado y donde ha habido un desarrollo de la industria importante. También ha habido una industria importante en el Valle Central, pero esa industria es la industria tradicional, la que fundamentalmente se nutría con madera del bosque natural, ¿verdad? Pero los núcleos más importantes de plantaciones forestales son esos 3 que mencioné. Sí, me gustaría plantear aquí también el tema de cómo en los últimos años el tema de la reforestación ha venido un poco a menos en Costa Rica. Digamos, la cantidad de hectáreas plantadas por año no están siendo tal vez las suficientes para incluso abastecer la demanda nacional, y entonces eso es parte, digamos, de lo que nosotros como Instituto Forestal de la Universidad Nacional queremos propiciar, que la gente pueda volver a encontrar en la plantación de la madera que esa actividad de la cual puede obtener ganancias importantes. O sea, es una actividad rentable. Claro. Que sea una actividad rentable. Lo que pasa es que tiene algunas características que la hacen un poco diferente de otras actividades productivas, ¿verdad? Como es, por ejemplo, el turno de corta de la madera. No es lo mismo para usted, para un productor, sembrar fresas, sembrar piñas, sembrar hortalizas, donde en meses, en años puede estar recogiendo la cosecha, teniendo ganancias de esa inversión, a la producción forestal, que ya tiene que considerar que dependiendo de la especie va a durar un ciclo, qué sé yo, de 5 para un primer raleo, 12 años, incluso muchos años más en aquellas especies, digamos, nativas de alto valor comercial. Mucho de ese tema pasa porque no se ve como un cultivo, ¿verdad? Tradicionalmente
no se ha visto como un cultivo, sino que los productores piensan que pueden sembrar un árbol y él por sí solito crece y le va a dar un montón de madera, ¿verdad? Por sí solo. Pero si ellos hicieran todas las actividades como las tienen que hacer para poder producir piña, para poder producir arroz, etcétera, la actividad forestal sería un negocio rentable como cualquier otro de los negocios que se estaban apuntando por Ana. Y la otra cosa que quería apuntar con respecto a esos 3 núcleos que hablaba don Alfonso es que en la zona sur es donde en los años 90 se sembró gran cantidad de plantaciones forestales, se establecieron gran cantidad de plantaciones forestales, pero hoy en día ya es muy poco lo que queda de eso, porque no se tiene una cultura forestal real en la zona sur, a diferencia de los otros núcleos, como decía Alfonso, la parte de Guanacaste, la parte de zona norte, en donde sí tienen una cultura forestal. Entonces, en la zona sur se han dejado perder gran cantidad o la mayor parte de esas plantaciones por esa falta de conocimiento de los productores, y ahora es que el INICEFOR está tratando de retomar todo eso para ayudarles a ellos a verlo como un negocio. Y ahora sí. Sí, ese punto es interesante porque al escucharles a ustedes una se pregunta, bueno, o sea, la madera tiene un potencial para explotación, para comercialización, industrialización. Estamos hablando de madera producida en plantaciones, ¿verdad? No estamos hablando de extracción. Sin embargo, por el otro lado también, en lugar de la gente buscar esta opción, lo que buscan es ir a sacar madera a las áreas protegidas, al bosque, a la selva, cuando podría tener una manera más, una forma más rentable de hacerlo a través de dedicarse a producir madera. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, yo tengo un concepto, digamos, sobre el tema de los bosques, y quizás es un tema que nosotros en la oficina pasamos defendiendo permanentemente. Efectivamente, Costa Rica tiene condiciones, y los países del trópico tienen condiciones especiales para la producción de madera. Nosotros podemos en este país estar produciendo madera a los 6, 8 años con especies como melina en sitios buenos y con mejoramiento genético, que a los países nórdicos les tarda 80 años. ¿Ah, sí? Sí. Entonces realmente tenemos condiciones de suelo, condiciones climáticas favorables para ser muchísimo más productivos que esos países, ¿verdad? Tenemos, digamos, algunas dificultades como que el tamaño de las fincas es relativamente pequeño. Por ejemplo, las áreas que se reforestan con fondos del Estado, con el pago de servicios ambientales que otorga el FONAFIFO, en promedio no alcanzan las 20 hectáreas. Si nosotros comparamos eso con lo que hacen grandes compañías en países nórdicos, en los Estados Unidos, en Canadá y en el mismo Chile, donde una sola empresa tiene 500.000 hectáreas plantadas, a veces se nos hace un poquito difícil competir con pequeñas áreas, ¿verdad? Una gran empresa puede hacer su mejoramiento genético, puede desarrollar productos, puede abrir mercados, ¿verdad? Toda la cadena. Puede hacer investigación, que a nosotros como país se nos dificulta por el tamaño de las fincas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde necesitamos que el Estado y las universidades, entes públicos como la oficina, establezcamos alianzas para resolver problemas puntuales que tienen muchos de los productores. Y lo otro que tal vez quería mencionar es que también nosotros promovemos fuertemente el manejo del bosque, porque yo siempre digo en los diferentes foros cuando conversamos de este tema, que si yo tengo una finca, yo puedo escoger si pongo una vaca, si siembro piña o si siembro árboles. Pero si yo tengo un bosque, la sociedad ya decidió por mí. Sí. La ley forestal estableció que los bosques no pueden ser eliminados, aunque estén ubicados en un sitio que sea muy fértil, por ejemplo, para agricultura. Eso producto de la prohibición de cambio de uso del suelo que se estableció en la ley forestal. Entonces, como sociedad, nosotros tenemos la obligación de ofrecerle alternativas a esa persona que tiene un bosque en su finca para que ese bosque le ayude a tener una mejor calidad de vida. Claro. Sí, y es que históricamente la madera ha sido parte de la cultura nacional, sin embargo, como usted dice, hay que retomar esa esencia que tenemos en esa relación. Así lo mencionó el investigador del INICEFOR, Christopher Sandoval, quien enumeró los múltiples usos que le hemos dado a la madera en la historia del país.
La madera es un producto que es muy versátil hoy día y que puede ser utilizado en múltiples estructuras, por decirlo así. Nosotros hoy día hemos identificado, por ejemplo, que la madera en Costa Rica la utiliza un sector para lo que es leña, para restaurantes que cocinan con leña, por ejemplo, inclusive hogares que no tienen fluido eléctrico y necesitan esa fuente de energía. Tenemos otro sector que es un sector como más especializado que utiliza la madera para hacer artesanías, todo lo que son las maderas preciosas se utiliza todo desde la troza en sí hasta las ramas, porque son maderas tan finas que son utilizadas y le dan un acabado perfecto para hacer artesanías. Tenemos el otro mercado que son las tarimas, que es quizás uno de los mercados más grandes que tiene hoy día la madera en cuanto a su uso, porque acordémonos que para todo lo que son exportaciones se requiere la tarima para el embalaje, para todo lo que es carga y transporte. Tenemos otro lado que es el sector construcción, que es quizás también otro de los fuertes. La madera es utilizada por muchísimo tiempo para la construcción de casas, edificios, a nivel interno para dar acabados. Recordémonos de que podemos encontrar pisos de madera, las paredes, los cielos rasos, todo tipo de estructuras visibles dentro de una casa que podemos encontrar, algunas veces han sido utilizadas de madera. Y otro sector que viene a tener un impacto social, económico fuerte en cuanto al uso de la madera es el sector mueblería, que es el sector que viene a darle un mayor valor agregado a lo que es el producto madera. Acordémonos de que la madera es un producto como un cultivo común y corriente que viene desde el campo y casi que toda la transformación que tiene culmina hasta cuando llega al sector mueblero, que es el que le entrega a usted el producto, la silla, la cama, el mueble. Ese es un sector también muy fuerte dentro de la industria forestal. Y en otra latitud, aquí en Costa Rica quizás no se ha dado mucho, quizás por nuestra condición de subdesarrollo, ya utilizan madera para elaboración de energía. Tienen todo un mecanismo plantado para utilizar madera, para incorporarla mediante un sistema y que al otro lado del sistema salga energía eléctrica. También recordemos de que la madera, la pulpa de la madera puede ser utilizada para hacer lo que es papel, que es uno de los elementos básicos en nuestra sociedad hoy día, y todo eso se confabula para hacer de lo que es la madera uno de los productos más versátiles y amigables con el ambiente que hay hoy día. Muy interesante precisamente ese tema de esa historia que tenemos con la madera, que de alguna forma tal vez nos ha ido quedando por ahí, sí, ese vínculo. Claro, Christopher, el compañero del instituto, lo acaba de dejar muy claro. La cantidad de productos que se obtienen de la madera que utilizamos día a día es innumerable, desde una hoja de papel hasta un mueble, hasta una casa completa. Sí. La sociedad necesita madera. Y si tenemos presente que la madera tiene que salir de algún lado, entonces lo más lógico es establecer plantaciones forestales, establecer tierras de producción forestal para poder eliminarle esa presión al bosque natural, que por sí la tiene, en todo momento la tiene, para sacar madera del bosque y de ahí obtener todos los productos que la sociedad necesita. Sí, ahora, ¿por qué hemos perdido un poco ese vínculo con la madera? ¿Tiene que ver un poco con este asunto de la diferencia bosque, plantación y que la gente tal vez no tiene muy claro? En mi opinión, antes la gente pobre hacía casas de madera y los ricos hacían casas de cemento. Ahora es al revés, ¿verdad? Ahora la gente rica hace casas de madera y los pobres hacen casas de cemento. Desde ahí se ha ido perdiendo un poco esa vinculación con la madera, pero lo cierto es que la sociedad necesita de esos productos y si nosotros no se los brindamos a través de sistemas productivos rentables, los van a tomar del bosque natural.
Y precisamente eso es lo que vamos a aprender en este programa, cómo recuperar ese vínculo y todas las opciones que tenemos para hacerlo. Pero ahorita vamos a hacer una pausa, quédese aquí en Una Mirada que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de volver a la madera, del uso sostenible de la madera, porque es un vínculo muy importante el que las y los costarricenses tenemos con este recurso y a lo largo del tiempo ha ido siendo cambiado por otros materiales, tal vez con una idea ambientalista, pero que no es tal así porque estamos hablando de maderas de plantación, de madera hecha para industrializarse. Usted estaba refiriéndose un poco a eso, cómo las casas han ido cambiando. ¿A qué se ha debido este cambio? ¿Se ha debido a políticas, a que se cree que de verdad, porque construimos más casas de cemento, vamos a cuidar mejor el ambiente, o es simplemente pues una concepción errada que hay en la conciencia de la gente? A mí me interesa incidir ahí en ese tema de algunos mitos que existen. Un mito es que, por ejemplo, que nos dicen no use madera, cuide el ambiente, no corte árboles, pero a la par de eso nos venden materiales como el perling, el acero, digamos, materiales como tablilla plástica, ¿verdad? Donde el impacto ecológico de esa tablilla o de ese perling es superior al hecho de usar madera de plantaciones. Y entonces la gente se siente a veces hasta orgullosa porque puso su tablilla plástica, le va a durar mucho, pero no toma en cuenta que para hacer esa tablilla plástica hubo que sacar el petróleo, ¿sí? Hubo que elaborar esa tablilla generalmente en China, ¿verdad? Con condiciones laborales muy drásticas para esos trabajadores, hubo que transportarla en barcos. Entonces la huella ecológica de esa madera plástica, ¿verdad? O de esa tablilla plástica u otros productos que se están vendiendo es muy alta. Entonces, nosotros queremos incidir en eso, cómo usar madera es más ecológico, cómo nosotros que tenemos esas condiciones que estaba mencionando Alfonso, podemos ser capaces de decirle al país, volvamos a la madera. Para eso necesitamos varios asuntos que la gente a veces dice, bueno, yo no uso madera porque es muy cara. Sí. Yo no uso madera porque, bueno, en un incendio puede ser que no me vaya tan bien, pero está demostrado que, por ejemplo, la madera estructural resulta mejor que el mismo acero, ¿verdad? Entonces, creo que hay mitos que nos han metido y nosotros como forestales hemos dejado que esto suceda, ¿verdad? Y creo que es el momento. En este momento en el país hay varias instituciones que trabajan el tema de la madera, tanto a nivel del Estado como algunas empresas que están haciendo cosas bien interesantes y que creo que de alguna manera vamos a lograr eso, vamos a lograr volver a la madera. Sí, es que el meollo tal vez está en lo que ustedes han estado mencionando a lo largo del programa, que hay que hacer una diferencia, ¿verdad?, entre la madera de plantación, que es producida para eso, bajo condiciones especiales, ¿verdad? Y el bosque, la protección del bosque, eso es distinto. Sí, sobre este tema, a mí siempre me gusta conversar porque debemos diferenciar lo que son las áreas silvestres protegidas y lo que son los bosques ubicados en terrenos de propiedad privada que pueden ser sujetos a manejo forestal sostenible. Claro. Este país ha generado en los últimos 25 años un conocimiento sobre el manejo forestal sostenible muy importante, que ha sido incluso exportado a países de Sudamérica. Expertos nacionales han estado asesorando empresas en Brasil, en Ecuador, en Bolivia y en Perú sobre el manejo forestal sostenible. Cuando hablamos de manejo forestal sostenible nos estamos refiriendo a cosechas de muy bajo impacto que normalmente se hacen cada 15 o 20 años y donde se extraen en una hectárea de bosque entre 4 y 5 árboles. Una hectárea común, digamos en zona norte, puede tener 500 árboles de más de 10 centímetros.
de diámetro. Entonces, es posible es posible cosechar madera en el bosque sosteniblemente. Desde luego no estamos hablando de ir a cosechar ni en parques nacionales, Sí, por ni en supuesto. refugios de vida silvestre o en terrenos que son de protección absoluta. Pero sí es posible, a través del manejo forestal sostenible, que la sociedad disponga de madera para los diferentes usos, mientras le ofrecemos una alternativa al propietario, ¿verdad? ¿Qué va a hacer que un propietario conserve su bosque y lo proteja? El que ese bosque le pueda ofrecer algún beneficio. Que tenga valor. Claro. Y aquí hay dos opciones, digamos. Una es que el Estado le pague, le reconozca los servicios ambientales que ese bosque genera, pero otra también es que podamos cosechar madera sosteniblemente, aun que sea del bosque, ¿verdad? Como una forma de hacer que ese recurso sea valorado por el propietario y que él esté dispuesto a manejarlo y a conservarlo. Sí, con usted coincide el investigador en tecnología de la madera del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Luis Diego Camacho, quien conversó con Una Mirada sobre los beneficios que tiene para el medio ambiente la utilización de madera de diversas formas. Bueno, el uso de la madera es importante puesto que es un recurso renovable, o sea, siempre lo vamos a tener. Además es un recurso que siempre ha estado a la par del hombre. Dentro de sus características tenemos que tiene una muy buena trabajabilidad, es un elemento muy hermoso, de fácil acabado, nos brinda protección acústica, sonora, eléctrica. Costa Rica tiene como estrategia ser carbono neutral en el 2021, entonces el uso de la madera es el mejor elemento para llegar a esto. ¿Por qué? Porque la madera tiene almacenado el carbono en sus propiedades. Lo que necesitamos es promover el uso intensivo en las construcciones, en las mueblerías, el uso de la madera y otros materiales no tanto, puesto que el costo energético de producir madera es muy bajo, mientras que de otros materiales como el acero y el plástico el costo energético es muy alto. Se tiene que fomentar en todos los niveles, porque eso va a lograr que hagamos un uso racional del recurso y, como le dije, la estrategia de carbono neutro nos ayuda mucho, la madera nos ayuda mucho a llegar a ese planteamiento estatal. Hablemos entonces de esos beneficios que implica, más bien contrario a lo que la gente cree, usar madera en el diario vivir, en construcción, en mueblería, en fin, tantas cosas que se pueden hacer con este bello elemento. Sí. Cuando nosotros decidimos hacer un mueble de madera en nuestra casa o cuando decidimos poner un piso de madera o usar columnas de madera, estamos haciendo un enorme beneficio al ambiente. En promedio se estima que por cada metro cúbico de madera que crece en un árbol, se fija alrededor de 1 tonelada de CO2 por cada metro cúbico de madera y se liberan 0.7 toneladas de oxígeno en el proceso de fotosíntesis de los árboles, donde los árboles capturan el CO2 de la atmósfera, el carbono lo convierten en madera y liberan oxígeno. Pero además, cuando nosotros usamos esa madera en sustitución de otros materiales de mayor huella de carbono, en promedio le ahorramos al planeta 1 tonelada adicional. Qué interesante. Porque básicamente el uso de madera es, no solo podemos decir que es carbono neutral, sino que más bien en ese proceso de formación de la madera estamos mitigando gases con efecto invernadero, cosa que no sucede con absolutamente ningún otro producto usado en la construcción. Entonces podemos decir que en promedio, y estos son datos generados en Europa por industriales de la madera del CEUA de Europa, donde ellos han estimado que en promedio por cada metro cúbico de madera que nosotros usamos en una construcción, sustituyendo madera, le hemos ahorrado al planeta 2 toneladas de CO2. Entonces, si además nosotros podemos decir que la madera tiene una ventaja, y es que una vez que cumple su vida útil en una vivienda después de 75 o 100 años, incluso hablábamos ahora con Ana Isabel que hay ejemplos de estructuras en el mundo construidas con madera que han durado hasta miles de años. Sí, es cierto. Existen datos de hasta miles de años, con una ventaja: en el momento en que ya no se necesita más en la construcción,
Podemos coger esa madera, podemos molerla y podemos convertirlo en un panel que sigue siendo utilizado en otra vivienda. O podemos usar esa madera para generar energía en vez de usar combustibles fósiles, y entonces podemos hacer un ahorro importantísimo al planeta de energía y de mitigación de gases con efecto invernadero, de fijación de carbono en esa madera por muchísimos años. Hay otro tema muy importante ligado a lo que está diciendo don Alfonso, y es que el objetivo final de producir madera es producir un producto, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque nosotros no ganamos nada dejando crecer un árbol por 10, 15, 20 años y que al final ese árbol se muera por viejo, se caiga, se pudra y todo el dióxido de carbono que ese árbol había almacenado se vuelve a liberar a la atmósfera. Entonces, ¿cuál es el sentido de eso? En cambio, si nosotros esa madera la convertimos en un producto, ese dióxido de carbono va a quedar almacenado por muchísimos años y esos gases de efecto invernadero que tanto daño están causando en la atmósfera van a estar ahí por mucho tiempo y no van a ser liberados, ¿verdad? Hay un punto también que nos interesa, digamos, rescatar y mencionar, y es que, bueno, la actividad forestal puede ser de gran escala, como mencionaba Alfonso, con las fincas, por ejemplo, de grandes empresas, pero también puede ser una actividad de pequeña escala. Pero para que sea esa actividad de pequeña escala atractiva para un finquero, estamos hablando un poco de lo que mencionó Rafael Murillo en la entrevista que le hicieron, el tema de las fincas integrales. Cómo en la finca este señor, este propietario o esta propietaria, muchas también son mujeres, ¿verdad? En las zonas rurales, las propietarias de estas fincas relativamente pequeñas, digamos 10 hectáreas o por ahí, ellos pueden producir cierta madera en cercas, por ejemplo, o pequeños bloques, porque estamos conscientes de que no pueden dedicar el 100% de su superficie a producir madera, por los aspectos que ya vimos. Entonces eso nos lleva al tema de los sistemas agroforestales y cómo, por ejemplo, en el Instituto Forestal, en el INICEFOR de la Universidad Nacional, se hacen esfuerzos interesantes para establecer sistemas agroforestales que le permitan al propietario obtener un producto antes de ese turno de la madera, porque esperar el turno de la madera es muy largo. Entonces, sistemas agroforestales utilizando productos innovadores como la vainilla, por ejemplo, que están siendo de gran interés, digamos, en este momento. Sí, de la mano a eso va la capacitación a los productores, ¿verdad? Porque los productores no tienen, bueno, el concepto de un sistema agroforestal viene desde muchísimos años, desde nuestros ancestros, ¿verdad? Donde ellos combinaban, aunque no tal vez al propio, pero combinaban diferentes productos en una sola parcela. Y si nosotros sabemos que en las zonas rurales lo que mayormente tenemos, como decía don Alfonso, son bloques pequeños de 5 o 10 hectáreas, tenemos parceleros de lida, con bloques pequeños de 5 o 10 hectáreas, nosotros no podemos ser tan irresponsables de llegar donde ellos y decirles, quiten lo que tienen en este momento y sembremos árboles. No, todo lo contrario. El paquete, el acompañamiento que tenemos que darle a los productores va desde buenas prácticas agrícolas, desde buenas prácticas ganaderas, para que ellos, utilizando esos paquetes, puedan ser más eficientes en sus procesos y poder de esa manera liberar áreas que se puedan llegar a dedicar a la producción forestal, ¿verdad? Ahora, en esta producción forestal también hay un mito importante, ahora que estábamos hablando de ese tema anteriormente. Hay gente que cree que solo ciertos tipos de madera son buenos y que delicadamente coinciden con los que están en los bosques, en las áreas protegidas, ¿verdad? Cuando hay otras maderas que se están produciendo que son igual de buenas para los efectos de lo que es la industrialización de la madera. Tal vez podemos aclarar un poco este punto. Sí, bueno, en el país, básicamente en los últimos años, la gran mayoría de lo que se ha plantado es teca y es melina. Son dos especies exóticas que no por ser exóticas son malas, porque a veces ese es otro mito que existe, digamos, en este país. Uno escucha a la gente decir, no, mire, es que si es una especie exótica hay que eliminarla. Pero resulta que si nosotros vamos a ver el jardín de nuestra abuela y vemos todas las matas que hay ahí plantadas,
el 80 o el 90% de esas plantas son exóticas. Sí. El café que tomamos en la mañana no es nativo de Costa Rica, ¿verdad? El banano no es nativo de acá. La piña no sé de dónde la trajimos. O sea que probablemente mucho del desayuno, de lo que uno come durante el día, no son plantas nativas, ¿verdad? Entonces a veces existe la creencia de que tienen que ser nativas. Sin embargo, podemos ver que en este caso de estas dos especies, teca y melina, que han abarcado alrededor del 70% de lo que hemos plantado en los últimos 15, 20 años en el país. Y son dos especies que han resultado bastante exitosas porque existe un paquetes tecnológicos para manejar las especies, pero tienen una gran ventaja también, y es que ambas especies tienen un mercado claramente definido. Como decía Carlos, si estamos plantando, cultivando madera, queremos producir un producto que tiene que tener un mercado. Si nadie tomara café, probablemente nadie plantaría matas de café o nadie nada. Si no consumiéramos azúcar, nadie plantaría caña, ¿verdad? Entonces necesitamos que la gente consuma madera para que podamos plantar más árboles, ¿verdad? Claro. Entonces, un porcentaje importante, como les decía, son esas dos especies que tienen un mercado definido, que producen madera de muy buena calidad, que el mercado acepta muy bien. Más de $50 millones se exportaron en 2012 de teca al sudeste asiático, ¿verdad? Eso significó alrededor de $51 millones. Eso es una cifra realmente importante, ¿verdad? Y especies como la melina hoy son ampliamente utilizadas para embalajes, por ejemplo, con los que exportamos hasta los chips que salen de Intel, estas tarimas de madera que se fabrican. Toda nuestra producción de fruta. Exactamente. Exactamente. Sí, ¿verdad? Múltiples usos. Sí, múltiples usos. La madera del bosque es un poquito diferente. O sea, son especies normalmente diferentes, pero que también tienen su nicho en el mercado, ¿verdad? Y tienen en la construcción principalmente, en mueblería. Entonces podemos decir que no podemos satanizar ninguna especie. Como país deberíamos más bien concentrarnos en pocas especies, como lo han hecho países exitosos en materia forestal como Chile, que normalmente trabaja con solo 2 especies, con pino y eucalipto. Porque si trabajamos con 20 especies es difícil tener toda la investigación, el desarrollo de productos, abrir mercados para muchas especies no es tarea fácil. Bueno, y también tener un poquito de cuidado para saber de dónde viene la madera que vamos a comprar, pero de eso vamos a hablar ahora después de la pausa. Quédese con Una Mirada que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada al programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema de volver a la madera, del uso sostenible de la madera en el país como una alternativa, tanto para vivir con la madera de esa forma tan bonita que lo hemos hecho a lo largo del tiempo aquí en el país, como por ser una forma productiva de desarrollarse comercialmente hablando. Ustedes hablaban en el segmento anterior, bueno, de todos los beneficios que tiene el utilizar la madera y demás, pero sí me gustaría que retomáramos el punto que se nos quedó de cómo hace la gente para saber, si existe alguna manera de saber o de por lo menos tratar uno de averiguar si la madera que está comprando es de plantación, que es como debería ser, ¿verdad? Para estar seguro de que no es un árbol que alguien secuestró de un bosque protegido y lo vinieron a vender por unos cuantos miles a las áreas urbanas. Ese punto es muy importante, pero también tenemos que sumarle a lo que usted está diciendo, que como decía don Alfonso, no solamente la madera proviene de plantación, la madera perfectamente puede provenir de un bosque natural manejado bajo todos los estándares, bajo todas las investigaciones que se han realizado y poder asegurar que esa madera también proviene de un sistema de producción sostenible y sustentable y amigable con el ambiente. En nuestro país, nosotros no hemos llegado todavía al punto de que una persona llegue a un depósito de madera y diga, esta madera proviene de tal finca, de tal productor y es
producida bajo los estándares tal. No hemos llegado a ese punto, pero se puede. Pero se puede, claro que sí. En eso hay mucha gente en este momento trabajando, en esas cadenas de custodia, en esos estándares para poder asegurar eso. Lo que sí podemos asegurar a la hora que llegamos a un depósito, a una mueblería, es que si encontramos madera de teca o melina, como decía don Alfonso, que si encontramos madera de ciprés, por ejemplo, tenemos la plena seguridad que no proviene de un bosque natural y podemos comprarla con absoluta tranquilidad porque proviene de un productor que sembró ese árbol, lo cuidó para poder tener ese producto, ¿verdad? Sí, la actividad forestal es quizá la actividad más regulada que existe. Si yo planto café o planto caña de azúcar o planto piña, yo no necesito que ni el MAC me dé un permiso o una autorización para cosecharlo, lo cosecho cuando quiero. Y si decido quitar el café y sembrar caña, no le tengo que ir a pedir permiso al MAC. A nadie. En el caso del sector forestal es un poquito diferente, porque si la madera, por ejemplo, está en un bosque, se requiere de un plan de manejo bajo criterios de sostenibilidad, lo que mencionaba en el segmento anterior, de que estamos hablando de 4 a 5 árboles por hectárea cada 15 o 20 años. Entonces tiene que haber un profesional forestal que elabore un plan de manejo técnicamente y que diga cuáles son los árboles que se pueden cosechar, cómo debe hacer esa cosecha para que no produzca daños importantes al bosque y para que ese bosque sea capaz de recuperarse. La Administración Forestal del Estado, en este caso el SINAC, una dependencia del MINAE, tiene que aprobar ese plan de manejo y un regente forestal que es supervisado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos tiene que supervisar el aprovechamiento, la cosecha de esos árboles. Y él tiene una responsabilidad que llega hasta el nivel penal. Sí. O sea, si él comete un error y autoriza cortar un árbol, por ejemplo, que está vedado o que es un árbol escaso en el bosque que no se puede cosechar, pues puede ser sometido a una sanción importante. Y luego, esa madera cuando se transporta hasta un aserradero, tiene que ir con una guía, que es un documento oficial emitido por el MINAE y que es supervisado en puestos en carretera también. Y cuando esa madera se encuentra en un patio, en un aserradero, cuando el MINAE va y hace una inspección en ese aserradero, el dueño del aserradero tiene que demostrar cada troza de esas que hay ahí de dónde vienen, ¿verdad? Entonces tiene que haber una guía que ampare, que diga que esa madera, digamos, proviene de tal finca. Quizá el paso que no se ha dado es después de que la madera se aserra y cuando ya va a un depósito de maderas y cuando usted llegue y lo va a comprar, ahí sí, digamos, ya como que le perdemos la pista para saber exactamente si esa tabla que usted va a comprar proviene del árbol tal que estaba en la finca tal. Pero sí es un proceso, digamos, muy controlado para el caso de bosques. Cuando es cultivado es un poquito menos, pero siempre tiene que haber un certificado de origen de un regente que diga que a nivel del aserradero, que esa troza vino de la finca de fulano de tal, que fue cultivado y que por tanto, como fue cultivado, el propietario tiene derecho a cosecharlo libremente. Sí, en este volver a la madera también es importante volver a, fortalecer la producción de la madera de manera sostenible en el país, como lo comentó a una mirada el señor Rafael Murillo, quien es investigador del INICEFOR y quien confía en que se trabaje más en informar a la gente para que pueda dedicarse más al cultivo de la madera de manera sostenible. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que Costa Rica no es un país que tiene grandes áreas para establecer plantaciones forestales, por lo tanto las condiciones que tiene son para incluir el cultivo de árboles en el concepto de fincas integrales, es decir, hay fincas que pueden hacer bloques de plantación y hay muchas fincas que pueden utilizar los árboles como árboles aislados, por ejemplo las fincas ganaderas o las fincas con cultivos agrícolas. La mayor utilidad de este concepto es que se aumenta la productividad por hectárea. Por ejemplo, las fincas ganaderas pueden adoptar el cultivo de árboles en las cercas y sin mayor interferencia con la actividad principal, que es la actividad ganadera. Cuando llegue el turno de corta, lo que van a tener los finqueros es un aumento en los ingresos, ya sea que utilicen la madera como producto principal en las fincas,
o que vendan los excedentes en el mercado nacional. Entonces, ¿cómo promovemos que la gente se anime a producir madera en áreas donde tal vez todavía no es considerada una opción de desarrollo? Es que Mari, Perdón, tal vez con lo que yo voy a decir introduzco un poco lo que Carlos va a comentar después, porque nosotros en el instituto estamos en una estrategia de trabajo muy bien encaminada para promover esa producción de madera sostenible en el tiempo en la zona sur del país, partiendo desde lo que sería usar el mejor material para empezar esas plantaciones, pero también algo muy importante, preparar ese sitio. Y tal vez Carlos, que trabaja en este proyecto y nos puede explicar un poco qué es ese esfuerzo que se está realizando. claro, es que todo está relacionado. Costa Rica se autoimpuso la meta de ser carbono neutral al 2021, pero nuestros principales sumideros de carbono tienen que ser las plantaciones forestales, definitivamente. Entonces necesitamos que la gente consuma más madera para que se establezcan más plantaciones, y en ese sentido no podemos excluir a los pequeños productores, porque la mayor parte de los terrenos rurales, de las tierras rurales, están en manos de los pequeños productores. Entonces, ¿por qué es que ellos han dejado un poco de lado el cultivo de árboles? Principalmente porque nadie los ha capacitado y ellos empiezan a cuidar esos árboles, empiezan a chinearlos, pasan los años y cuando ya el árbol está para cortar, llega una persona que sí conoce el valor que tiene ese árbol, le ofrece comprarle en pie ese árbol por casi que cualquier cosa, y entonces ahí es donde se decepciona el pequeño productor. Claro. Nosotros al principio de entrar a la zona sur, cuando empezamos a entrar, encontramos un señor que casi llorando nos contó que él tenía 1 hectárea de melina. La cuidó, la sembró, la cuidó. Cuando ya la madera estaba lista, él no sabía qué hacer con ella, pero llegó alguien que sí sabía qué hacer y se la compró y le dijo, yo le doy 1,5 millones de colones por esa madera. Y él pensó que se había hecho el negocio del siglo, ¿verdad? Pero cuando él empezó a contar los camiones de madera que salían de ahí, y cuando iba por el camión número 10 y le dijeron que cada camión de madera costaba alrededor de 1 millón de colones, él dijo, ¿qué hice? Y esa falta de educación, esa falta de aprender a trabajar esa madera es lo que a los pequeños productores, y nosotros como INICEFOR, como universidad, como proyecto de extensión, es lo que estamos retomando la cultura, generando cultura en esos pequeños productores con paquetes de manejo adecuados, con especies adecuadas. No puede ser posible que, porque es un pequeño productor, nosotros le llevemos cualquier árbol y le entreguemos cualquier arbolito. Sí, claro. No, tenemos que darle lo mejor. ¿Qué servicios brinda el INICEFOR de la Universidad Nacional a la comunidad en este tema de la madera de plantación? Bueno, nosotros tenemos, por una parte tenemos laboratorio de cultivo de tejidos donde se hace investigación en ese tema para producir los mejores árboles, digamos, en algunas especies, la investigación desde ese punto de partida, digamos. Eso nos lleva, por ejemplo, a reproducción clonal de algunas especies. Tenemos un laboratorio de suelos donde se hacen análisis de suelos a cualquier productor del país con un costo que ya está, digamos, establecido a nivel nacional. Tenemos viveros forestales donde, por ejemplo, el vivero forestal de la zona sur del país está produciendo teca, melina, manglillo, algunas otras especies nativas para ser utilizadas en estos proyectos de reforestación de la zona sur. Nosotros también tenemos el tema de la industria, donde estamos brindando servicios varios, servicios de lo que sería, por ejemplo, aprovechamiento forestal, lo que es establecer lo que es la corta, el arrastre, el empateado de madera, el transporte de madera, el mismo aserrío de la madera en las fincas. Y digamos, desde eso, el INICEFOR acaba de cumplir 20 años y tenemos ya 20 años de estar haciendo aportes, digamos, al sector forestal del país, y a veces uno siente, digamos, esa necesidad de tener más incidencia en temas como estos, y hemos estado estableciendo algunas alianzas estratégicas con la misma ONF, con el Colegio de Agrónomos, trabajamos en proyectos conjuntos con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con la Universidad de Costa Rica, porque igual tenemos investigación en monitoreo de bosques naturales. Entonces, creo que las áreas que nosotros trabajamos tenemos aportes interesantes que más bien queremos
poco a poco ir incidiendo más y teniendo más esas alianzas que nos permitan ese camino para volver a la madera. ¿Dónde puede la gente ubicar más información del INICEFOR? Bueno, teléfono, página web. Sí, puede ubicarnos en nuestra página web, que es www.inicefor.una.ac.cr. O si no, nuestro teléfono, o digamos la central, es 2562-4600, y ahí pide, digamos, el departamento que le interese. Este tema que estamos trabajando de sistemas agroforestales está convocando a mucha gente, sobre todo por el tema de vainilla combinada con algunas especies forestales. Se está realizando también investigación en el tema de la caoba y otras especies en vías de extinción, que creo que también a eso tenemos que darle, porque imagínense que Costa Rica tiene más de 1.500 diferentes especies de árboles, solamente de árboles. Es un país demasiado rico, ¿no? Mucho de qué hablar en este tema, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Ya saben, volvamos a la madera. Busque más información sobre Una Mirada en www.una.ac.cr/multimedia o en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube bajo el nombre Una Multimedia. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con más. Hasta pronto.